Saludos amigos del Proyecto Mundial Vía Afuera, bienvenidos a esta edición para diciembre 19 de 2017. Habíamos conversado acerca de Israel y cómo Israel es tan importante para el mundo, no solamente para los palestinos y el pueblo israelí, sino que Jerusalén ha sido reconocida como un importante centro religioso para diferentes culturas del mundo, que tienen diferentes convicciones religiosas. En este caso estamos hablando de los judíos, el pueblo islámico y los cristianos, por supuesto. Es increíble que en una ciudad que significa sitio de paz o la ciudad de la paz, ciudad de paz, eso es lo que significa Jerusalén, pues sea una ciudad tan controvertida y esté en medio de semejantes conflictos desde hace siglos y siglos. Pues bien, luego del pronunciamiento de Donald Trump, ustedes bien saben que esto se ha convertido en un gran escándalo con justificada razón. Lo que podemos decir entonces es que el Vaticano, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas o Naciones Unidas, pues ha protestado con la decisión unilateral de Donald Trump de determinar que la capital de Israel es Jerusalén. Hablaremos hoy entonces un poquito a este respecto, acerca de la ciudad de paz, la ciudad de la paz, y veremos entonces qué sucede con Jerusalén. Bienvenidos. Los principales países árabes entonces se han puesto de acuerdo. Arabia Saudita, Mohammed bin Salman y el presidente de Egipto, el-Sisi, Fatah el-Sisi. Pero entonces una de las cosas que se han comprometido aquí es que la nueva iniciativa de paz, lo que está otorgando a esta zona del mundo, no es otra cosa sino la desestabilización de la región. Si por un lado es cierto que ha sido postergada por 20 años la decisión de nombrar Jerusalén como un asunto de soberanía nacional de Israel, ha causado una enorme confusión. Pero era también tiempo. Pero aún así, la región más conflictiva del mundo siempre ha sido el Medio Oriente. Y el eje del conflicto del Medio Oriente, de su carácter de intensa conflictividad, es precisamente la relación entre Israel y Palestina. Y en este punto es que lo que hizo el presidente Donald Trump, pues ha sido otorgar, reconocer plenamente la soberanía, reitero, del Estado de Israel y de su capital. Israel ha designado a Jerusalén su capital en 1950. En 1986 lo que hizo fue anexar la ciudad de Jerusalén al territorio de Israel, pero la capital de Israel, por decisión del Parlamento israelí, es la actual ciudad de Jerusalén, desde 1950, inmediatamente después de terminada la Guerra de la Independencia. Entonces esto es importante reconocerlo, porque es aquí donde podemos ver entonces cuáles son los intereses de por medio. Jerusalén, además de eso, ha sido la capital de Israel desde miles de años atrás. Tenemos que tener el recorrido histórico y la certeza histórica de que Jerusalén siempre ha sido la capital de Israel desde tiempos inmemoriales, ¿no? Israel fue la capital, Jerusalén fue la capital de Israel siempre. Como dije al principio, pues bueno, cuando se dividió Israel en Judá e Israel, pues tuvo dos capitales, pero esto terminó algunos siglos después. Y Jerusalén ha sido siempre entonces, pasó de ser, una vez se unió Israel nuevamente, el reino del norte con el reino del sur, pues entonces Jerusalén quedó siendo su capital, no Samaria, o Samaria como le dicen otros. De modo que aquí hay que tener en cuenta, por supuesto, la realidad histórica de un país que ha designado su capital desde milenios atrás, como Jerusalén. Eso no se puede desconocer ni por los palestinos ni por las Naciones Unidas. El otro punto aquí es que después de los conflictos por la Ciudad Santa y las cruzadas y las guerras de los palestinos y la toma
y la dejación de Palestina por parte de los cristianos, que eso, las cruzadas, por ejemplo, recordamos a Ricardo Corazón de León, que un rey británico, un rey inglés, pues que peleó entre muchas otras cruzadas por la toma de Jerusalén. Jerusalén era entonces no solamente un símbolo de una ciudad sagrada en aquel entonces entre islámicos y cristianos, sino que era el símbolo del poder del Estado cristiano y del papado contra el poder de los líderes islámicos. En este caso, recordamos que Ricardo Corazón de León fue a pelear por Jerusalén en otra de sus cruzadas para reclamar Jerusalén como patrimonio histórico de la cristiandad y de hecho capital cristiana del mundo, más allá, por supuesto, del Imperio Romano, de la ciudad de Roma, donde se encontraban, pues, obviamente, el centro religioso católico más poderoso era Roma. Pero Jerusalén era el símbolo, y siempre ha sido el símbolo, la capital de Israel como tal, del pueblo judío, de donde se deriva la religión cristiana. Esto tiene que ver con las características únicas que tiene la ciudad de Jerusalén, que es la cuna de las tres principales religiones monoteístas del mundo: la religión cristiana, la islámica y la judía. El punto que conviene tener en cuenta es fijar la atención en el discurso de Donald Trump cuando anuncia esta decisión de proceder al traslado desde Tel Aviv a Jerusalén, que ha sido visto por los palestinos como algo provocador. Pero la experiencia histórica de Israel demuestra que es un Estado que tiene respeto irrestricto por las distintas colectividades religiosas del mundo. En Israel el 20% de la población israelí es islámica. Son provenientes de la denominada colectividad árabe-israelí y al mismo tiempo la Jerusalén ocupada por el Estado de Israel desde 1967 está en una intensa actividad e incluye una intensa actividad de la comunidad protestante. También sucede y de la cristiana, porque siempre Israel ha garantizado el libre acceso a los centros de culto de la fe de Jerusalén a los integrantes de las diferentes comunidades de fe. Pero lo que está en juego acá son dos cosas distintas. Por un lado, el problema del carácter soberano del Estado de Israel y de su capital nacional, que es Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, desde el año 1950. Es lo que ha reconocido el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos. Y por el otro lado está el carácter único que tiene la ciudad de Jerusalén como la cuna de las principales religiones monoteístas. Entonces, el consenso sobre el que se fundó la reunión de Arabia Saudita en la capital Riad entre Donald Trump y 52 mandatarios del mundo islámico fue tener como adversario a Irán. Punto. El sustento de esta posición es el hecho de que Arabia Saudita, que es el principal país de la región junto con Egipto, considera su adversario nacional a la República Islámica de Irán. Por lo tanto, el enfrentamiento con Irán no solo no agrega un elemento más de intenso conflicto, sino que el enfrentamiento con Irán es la base y el sustento de este consenso que ha emergido en Medio Oriente, en el mundo árabe, con respecto a la forma y condiciones de este acuerdo, de otras características entre Israel y los palestinos, pero que tiene como fondo real ir en contra de Irán. De modo que esto es un asunto político estratégico. Israel entonces, siendo Jerusalén su capital, no por una decisión norteamericana, es una decisión surgida de la historia. Israel ocupa la ciudad de Jerusalén, a la que considera históricamente su capital nacional, en un contexto histórico de la colectividad judía que tiene más de 3000 años de duración. Israel controla la ciudad de Jerusalén y ha trasladado la totalidad de sus instituciones estatales, el parlamento,
la presidencia de la República, las oficinas del primer ministro, la Suprema Corte de Justicia, han sido trasladadas en su totalidad a la ciudad de Jerusalén en 1967, cuando en la Guerra de los 6 días las fuerzas de defensa israelíes se impusieron a todos sus adversarios y lograron la conquista, entre otras cosas, de la ciudad capital propia de la esperanza y de la colectividad judía, del movimiento sionista y también de la fe religiosa de la colectividad judía, que es la ciudad de Jerusalén. Entonces, así las cosas, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico de por qué están sucediendo en el Medio Oriente estos arrebatos, no digamos arrebatos, debería decir más bien esta reacción por parte del pueblo palestino y por parte de Naciones Unidas, el mundo árabe, 52 países, pues aquí se habla y se establece entonces otra pregunta y otro derrotero, que podría ser: ¿cuál es la intencionalidad de los países árabes con respecto a la decisión de Donald Trump? Porque esto deja a Israel con una enorme ventaja con respecto al pueblo palestino y con respecto al resto del mundo y en el Medio Oriente, no solamente porque es apoyada por los Estados Unidos, que es la potencia máxima del mundo, más grande del mundo hasta ahora, que aparentemente ellos creen que que va a permanecer sin ningún reto por parte de otras naciones en términos bélicos. Vemos cómo, por ejemplo, esta mañana se acusó a Corea del Norte de haber causado enormes daños en términos de tecnología en los sistemas computacionales de los Estados Unidos y de otros países. De modo que a esta iniciativa de los Estados Unidos acusando a Corea del Norte de haber causado esta interrupción de los procesos computacionales, pues que afectan gravemente a todos los estamentos de la sociedad norteamericana, porque todo se maneja con la informática. Y a esto también se han unido Inglaterra y otros países europeos acusando a Corea del Norte. Las cosas entonces no pintan bien para el mundo. Aparentemente todo lo que se está demostrando es que se habla de paz y de paz, cosa que mencionó el libro de Mateo en el Evangelio, pero eso es otro asunto. Llegaremos allá en algunos minutos, Dios mediante. El punto aquí es entonces qué piensan los palestinos a este respecto, qué piensan diferentes organizaciones importantes con respecto a la decisión tomada o la ratificación de la soberanía de Israel, ahora que se ha declarado abiertamente y no se ha pospuesto más desde 1995, reitero, esta decisión de declarar como asunto soberano a Jerusalén como capital del Estado de Israel. ¿Qué piensan entonces los palestinos? Recordemos entonces que hasta el Vaticano no fue prudente, según el Vaticano, que pues, haber hecho esta declaración en estos momentos tan agitados en el Medio Oriente. Jurov Hassan, una escritora y activista palestina, esto no es algo nuevo, sino que es algo que ha pasado por generaciones, es algo esperado porque un país como los Estados Unidos, que ha estado siempre envuelto en la colonización de otros países, pues para ellos resulta apenas natural apoyar a otros países colonizadores como es el Estado de Israel. Dice la escritora y activista, la razón que tiene Palestina no solamente es la declaración de Trump para estar enojados, la razón es que desde la presidencia de Obama los Estados Unidos otorgaron 38 billones de dólares de los contribuyentes para apoyar militarmente a Israel. También porque el liderazgo palestino continúa prometiendo negociaciones de paz y estos diálogos de paz y negociaciones por más de 20 años pues no han dado ningún fruto. La joven escritora dice que es importante que los jóvenes y el mundo sepan que los hombres y las mujeres en las calles palestinas están diciendo al presidente Trump y a las autoridades palestinas que Jerusalén siempre será Palestina. La rabia no es contra Trump solamente, sino contra el sistema entero que ha fallado al gobierno palestino. Esto es simplemente una declaración honesta, dice la escritora, porque
de algún modo han descansado al saber que finalmente han visto el rostro de los llamados valores compartidos entre los Estados Unidos e Israel en lo que se refiere a las soluciones para Palestina. Según esta escritora, la activista y escritora palestina, Trump es la personificación de lo que otros presidentes siempre han ocultado, o que siempre negaron, en términos de la capacidad para encontrar la paz para Palestina. Si la autoridad palestina, que es una de las partes que componen este proceso, está realmente indignada, como dice estarlo, por las acusaciones y acciones del presidente o las acciones del presidente Trump, debería disolverse entonces y declarar y anular los acuerdos de Oslo, declararlos nulos. Punto. ¿Por qué? Porque en muchas maneras la inconformidad de los mismos palestinos con respecto a estas negociaciones no han llegado ni llegarán a ningún acuerdo para el pueblo palestino, a favor del pueblo palestino. Hasta que no se hayan estas cosas, no se hayan hecho estas cosas, la Alianza Palestina no puede hablar de ninguna manera de paz en la región o de unidad en la región por parte de los palestinos, porque, como se ha dicho, de acuerdo con esta joven, la Alianza, la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina lleva mucho tiempo tratando de encontrar la paz en términos de negociaciones y de diálogos, pero nunca sucede. Encontramos que los israelitas dicen que cuando se encuentra algún tipo de negociación y de diálogo para alcanzar la paz, en este caso lo que se estaba tratando de lograr era la inclusión de un convenio entre dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Aparentemente, después del pronunciamiento de Donald Trump, este criterio, este tratado, esta intención de tratado y de negociación, pues se va a ir a pique, se va a echar a pique porque no va a ser otros de esos diálogos y negociaciones que no van a llegar a ninguna parte en términos de encontrar una solución pacífica. Lo que está sucediendo entre Israel y Palestina desde hace siglos, pero especialmente en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Si se continúa reconociendo solamente como el único Estado, entonces Palestina no hace ningún acuerdo ni con la Organización de la Liberación de Palestina ni con la Autoridad Palestina, que son dos cosas diferentes. Mientras esto sucede, el nuero de Trump está tratando de establecer la paz en Palestina. Pero ¿quién es el nuero de Trump? Cuando se ha sabido, por muchas otras fuentes, que este joven desde hace mucho tiempo ha hecho donaciones a través de su fundación, $18,000 y otras más, para la construcción de asentamientos judíos en territorio palestino con un grupo de ultraderecha judía, israelita, para que sigan construyendo asentamientos humanos en West Bank y en la Franja de Gaza, territorios que han sido considerados, construcción que han sido considerados por las autoridades internacionales como asentamientos ilegales. Esto resulta ser una contradicción, porque una persona que hace inversiones, que tiene intereses con grupos de extrema derecha en Israel, para que invadan territorio palestino en West Bank, y que construyan casas y viviendas pues para los judíos, y que estos personajes que donan dinero a través de su fundación para que esto suceda, y para el centro Bet El Shiva, el Bet El Shiva Center, que al mismo tiempo sea negociador de paz entre Israel y Palestina. Esto es totalmente contradictorio, conflicto de intereses. Bill Commerson, que representa la voz judía por la paz en los Estados Unidos, norteamericana, que contribuye con el pensamiento judío de los norteamericanos judíos a este respecto. Y ella dice que después de lo que se ha visto de las declaraciones de Donald Trump y dentro de las decisiones de Trump, tan contradictorias y tan opuestas entre sí, que hemos visto pues que ha sido respaldada, no respaldada por Europa, las Naciones Unidas, y las alianzas existen para tratar de lograr la paz en el Medio Oriente, la decisión norteamericana, el hecho de que su nuero esté involucrado en la negociación para la paz en Palestina, y que también el embajador David Friedman ha demostrado ser una persona que tiene intereses sionistas junto con Kushner, y que está muy relacionado con la ideología de derecha y de extrema derecha en Israel,
Ambos, Friedman y Kushner, cuando ambos están contribuyendo para que los asentamientos humanos ilegales sigan continuando o continúen en Israel, en Palestina, en Israel, en territorio palestino, siendo este el delegado de la administración de Donald Trump, su nuero, para encontrar y facilitar negociaciones y acuerdos de paz entre Palestina e Israel, estando el embajador Friedman bajo la autoridad del nuero de Trump, Jared Kushner. Esto no tiene sentido, de ninguna manera. Sobre todo cuando comparten ideologías pro-israelitas. Esto es inaudito. ¿Cómo puede una persona con estos antecedentes puede participar o lograr de alguna manera la paz entre Israel y Palestina? Es una cosa que se pregunta. Rebecca Wilcomerson, que representa a los judíos por la paz en Estados Unidos, los judíos norteamericanos están en contra de las acciones de Donald Trump. Ella menciona que hay otros grupos, la Liga Antidifamación de los Estados Unidos, que es un grupo judío que lucha por los derechos humanos de los judíos, junto con AIPAC, apoyan las decisiones del presidente norteamericano, por supuesto, porque son pro-israelíes, pero que no así los judíos americanos apoyan la decisión del presidente Trump y de estos grupos que apoyan la decisión del presidente Trump en un momento tan crítico. En otras palabras, los judíos americanos o los americanos judíos no respaldan esta decisión de acuerdo con ella. Jared Kushner está en líos judiciales en los Estados Unidos en este momento. Está bajo el escrutinio y la vista del Congreso y por el fiscal especial, que están tratando de encontrar razones para destituirlo de su cargo o para presentar cargos en contra del joven Jared Kushner. Mientras tanto, el nuevo príncipe que ha tomado posesión del reino en Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y Jared Kushner, representante de la administración Trump para la paz entre Israel y Palestina, pues han estado en conversaciones y se entienden de maravilla. Encontramos aquí, amigos, que es otro de los factores que desestabilizan la región. El primer país que visitó Donald Trump, ustedes recordarán, cubierto por el proyecto mundial Vía Afuera, fue Arabia Saudita. Kushner y el nuevo príncipe están de la mano, junto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Cuando el primer ministro, antes de ser primer ministro, él viajaba, se quedaba pues aparentemente en casa de Trump. Y pues son personas que se conocen desde hace muchos años y tienen relaciones y negocios e intereses privados, particulares y de negocios entre ellos mismos. Y pues esto es totalmente un disparate en términos políticos, ¿no? Porque ¿qué clases de personas son las que realmente están tratando de encontrar o de establecer la paz cuando hay tantos intereses encontrados aquí, ¿no? Y que están en contra de la ley? Esto es totalmente contradictorio, es un disparate político lo que está sucediendo en el gobierno norteamericano en cuanto a toma de decisiones, especialmente cuando se trata de la paz en el Medio Oriente, específicamente entre Israel y Palestina. Cuando estas personas contribuyen económicamente, Kushner, el embajador, contribuyen económicamente para la construcción de territorios de asentamientos humanos en Palestina, reitero que esto es una cosa que no tiene sentido. No entendemos por qué está sucediendo. Kushner, como negociador de paz entre los palestinos e Israel, de acuerdo con la política palestina, es un error gravísimo. Pero ¿qué nos dicen los palestinos? La doctora política palestina, la doctora Hanan Ashrawi, conversó desde Ramallah, los territorios ocupados, y dice que hay muchas capas de incompetencia y de comisión que se le han dado al joven Kushner respecto a su comisión. Como representante de la administración Trump, dice la doctora Ashrawi. Hanan Ashrawi agrega que Kushner es uno de los individuos más extremistas y sionistas que habitualmente soportan los asentamientos judíos, que soporta las fuerzas defensivas de los israelitas
en Palestina. Esto es la presencia y la acción militar de Israel contra los palestinos, y ha estado siempre conectado ideológicamente al componente más ultraderechista de la sociedad israelí, y particularmente en lo que se refiere a los asentamientos judíos, que están fuera de la ley. La doctora Hanan Ashrawi dice que esto de apoyar a la extrema derecha y a la milicia israelita y los atropellos que comete contra el pueblo palestino son actos que pueden considerarse como crímenes de guerra, que aparentemente el señor Kushner está apoyando. No aparentemente, de hecho. La señora Ashrawi los sigue acusando de criminales de guerra, junto con Trump y Kushner. Hay intereses económicos entre Kushner, lo mencioné ya, y el Estado de Israel. Sabemos que hay bancos israelitas que sacaron de apuros al joven Kushner cuando tenía dificultades económicas en los Estados Unidos en el pasado. Pero lo que más preocupa a la doctora Ashrawi, líder política palestina, es la falta de conocimiento de este joven Kushner en lo que tiene que ver con política internacional y sobre todo con lo que tiene que ver con el conflicto de Palestina. Y la otra parte es la falta de experiencia política para entender el concepto total, es decir, el contexto de la totalidad de lo que el conflicto representa, cuando junto con el embajador Friedman y Jason Greenblatt pues tienen compromisos ideológicos en la región. Y por supuesto le dan a este señor Kushner de alcanzar la paz en el Medio Oriente, es decir, entre Israel y Palestina. Ella se pregunta, ¿cómo es posible que esto suceda? No tiene sentido. Lo que pasa es increíble, es como poner a un ladrón a cuidar un tesoro. Así esas son las palabras de la doctora Hanan Ashrawi. Mientras tanto, las negociaciones se retardan. Empiezan a ir de adelante para atrás y empiezan a pretender los judíos y los norteamericanos que sí están haciendo lo posible para encontrar salidas de paz para este conflicto, pero no es así. Esto lo que hace es comprarle tiempo a Israel, pero también le compra favores. Dice la doctora Hanan Ashrawi, política palestina, que antes se decía en Palestina que tenían asentamientos en Jerusalén, en West Bank, en Jerusalén, pero ahora están diciendo los palestinos, es que ahora los judíos también, es decir, Israel tiene asentamientos con Kushner y con el embajador Friedman, tienen asentamientos en la Casa Blanca. Los asentamientos israelitas, según esta política, ahora están en la Casa Blanca, porque Israel ha tenido éxito, de acuerdo con ella, en apoderarse de la política norteamericana. Estos son hechos que han sido y declaraciones supremamente serias, y no queda sino preguntarnos a nosotros, la opinión pública, hasta qué punto es esto cierto, hasta qué punto tiene influencia el gobierno de Israel o los israelitas, AIPAC, que es el grupo que hace lobby en el Senado de la República de los Estados Unidos, hasta qué punto tiene influencia, sobre todo cuando estas son acusaciones que se han hecho durante décadas ahora, que han sido hechas a lo largo y ancho por ex senadores norteamericanos y por todos los medios de comunicación a ese respecto. Ella dice que los Estados Unidos, Hanan Ashrawi, le ha faltado a todas las partes políticas y humanitarias en lo que tiene que ver con Israel y Palestina, y por lo mismo ahora con las declaraciones de Trump ya no está apoyando a Israel, sino que se ha convertido en cómplice, se ha convertido en parte del crimen que está cometiendo Israel contra el Estado palestino. Ahora los Estados Unidos se han convertido también en criminales, según ella, porque ella cree que los Estados Unidos, después de lo que dijo Trump, pueden mantener distancia como antes lo hacían, que podemos aclarar las cosas en Camp David, como se hizo en 1995, o como se había pospuesto entonces la declaración de Jerusalén como un Estado soberano para confirmar el Estado y la soberanía de Israel. Cuando esto sucede, dice entonces la política Hanan Ashrawi, Estados Unidos ya no está lejos del conflicto, sino que se ha convertido en cómplice. Acusaciones supremamente graves de la política palestina. De acuerdo con ella, esto ya es una acción abierta.
con los enviados, con la acción del presidente Trump para lograr la paz entre Palestina e Israel, se ha descubierto entonces la complicidad del gobierno de los Estados Unidos para no encontrar los acuerdos de paz para los palestinos. Si hay personas que tienen políticos económicos personales de extrema derecha y que auspician económicamente a estos asentamientos ilegales, no puede haber paz en Palestina o entre Palestina e Israel. Las leyes internacionales están siendo violadas cada vez que Israel se le antoja. Y se ha demostrado que los Estados Unidos están siendo cómplices con Israel en contra de Palestina, política palestina, en sus declaraciones en Democracia Ahora. Pero las cosas no terminan ahí. Está saliendo a la luz para bien de la opinión pública el hecho de que los Estados Unidos ya no pueden contener sus acciones. Ella sigue y continúa diciendo que cuando las decisiones que se toman en Washington tienen repercusiones tan serias no solamente entre Palestina e Israel, sino a nivel mundial, en el Medio Oriente, y que esto no solamente va a traer desconfianza, sino que es muy probable que estos hechos se queden en la impunidad, y refiriéndose a los hechos que están ocurriendo por parte del ejército israelita contra el pueblo palestino. También desconociendo las resoluciones de Naciones Unidas, el artículo 181 y otros, en donde los israelitas simplemente no los toman en cuenta y siguen encontrando maneras para no encontrar la paz o una salida digna para el pueblo palestino. Lo que están buscando es que la paz no se lleve a cabo. Estados Unidos e Israel, de nuevo dice esta política, en cómplices mientras siguen hablando de paz. Pero esto es más complicado, dice ella, porque hay intereses políticos, económicos y guerreristas. No es solo una cuestión entre individuos, como los medios de comunicación pretenden presentarlo, sino que también es la demostración de la falta de experiencia y de visión hacia el futuro para la región y para el mundo, lo que pone en peligro la estabilidad mundial. Es una situación entonces en la que hay un ocupador y un ocupado, una fuerza militar superior, esclavizando a toda una nación y manteniéndola cautiva, privándola de su tierra, de sus recursos, saliéndose con la suya y recibiendo fuera de eso el apoyo y la cobertura por parte de los Estados Unidos y ganando tiempo, dice la política palestina, que no ve cómo Estados Unidos puede supervisar una solución justa para el pueblo palestino. Hanan Ashrawi dice que corresponde entonces a Palestina minimizar el daño y al tiempo movilizar los pueblos árabes, el pueblo europeo y el resto del mundo hacia la causa palestina y también ellos poner su propia casa en orden, reitera la doctora, para poder enfrentar este reto, de modo que se pueda presentar un frente unido, cohesivo y franco, porque la primera misión de la organización palestina es mantener el derecho a la libertad, a los recursos, a una nación y la soberanía y la habilidad para resistir y mantener una fuerza constante más allá de que se alcance la paz en este conflicto. Debe acabarse entonces con la ocupación, entre otros aspectos que llevan más de 20 años tratando de resolverse con la Organización para la Liberación de Palestina, que ha tratado de encontrar la paz y que ha tratado de encontrar soluciones a este continuo conflicto y que por lo mismo la necesidad de presentar un frente unido para maximizar estas fuerzas sociales que se pueden utilizar para proteger la causa palestina, su gente y su tierra. Esto sin contar con la movilización, que los terroristas puedan aprovecharse de los grupos islámicos, sino también israelitas, pueden empezar a causar una guerra fría y al tiempo hacer que los grupos terroristas como ISIS puedan utilizar como excusa para iniciar ataques y crear confusión en el resto del mundo. Otros organismos podrían aprovechar también esta situación una vez ISIS y otros grupos terroristas podrían utilizar el nombre de esos grupos para ocasionar confusión
mediante atentados terroristas en Europa, los Estados Unidos y otros países europeos democráticos para promover la confusión a nivel mundial y salir, obviamente, victoriosos con los intereses privados particulares económicos que buscan los actores del conflicto. Ella ha dicho finalmente que no apoyan ningún acto terrorista después de la decisión de Trump se puede tomar como a favor del Estado palestino. El Estado palestino no quiere que ningún grupo insurgente o terrorista utilice el nombre de Palestina para efectuar ninguno de sus actos terroristas en nombre de Palestina. Queríamos aclarar que la autoridad palestina no toma decisiones políticas. La autoridad palestina, de la que se habla en la prensa y en los medios de comunicación, es una administración que trabaja en el campo para entregar servicios. Pero la Organización para la Liberación de Palestina, que ha trabajado desde 1988 y antes para tratar de negociar un tratado, una salida pacífica de derecho y de hecho para el pueblo palestino, pues ha tomado su propia función dentro del proceso de paz, que es lograr un acuerdo como medio para resolver el conflicto, pero ha demostrado la Organización para la Liberación de Palestina ser incapaz de ofrecer resultados y se ha debilitado. Y es por lo mismo, por esa misma razón, que esta vez Hanan Ashrawi invita a que Palestina presente un frente unido y actualizar, ordenando su propia casa, presentar una mejor solución a los Estados Unidos, a Israel y a los países europeos de las Naciones Unidas y sus resoluciones para llegar a un buen término lo antes posible sin que haya conflicto armado o guerra entre los países y que esto se utilice para justificar otras acciones militares en la región. No sé ustedes qué piensan de esto, es una situación bastante complicada porque es aquí donde nos damos cuenta que el conflicto entre Israel y Palestina es más un asunto de negocios y de intereses geopolíticos, privados particulares, archivillonarios políticos y de gobierno. Aquí no es una cuestión de lealtad a la moral, a una fe religiosa, a una salida pacífica. Aquí lo que existe son intereses comunes. Y mientras haya intereses comunes, estos van a estar por encima de la paz y la reconciliación entre las naciones. Porque, por ejemplo, si hay grupos a los que les conviene que haya guerras para favorecer la industria militar, la expansión imperialista, pues les conviene que haya guerras. Lo que está pasando en Yemen, por ejemplo, que es otro de los casos terribles que están sucediendo, es un asunto inaudito. 8 millones de personas se encuentran en este momento siendo estranguladas por la decisión de la coalición árabe de cerrar el camino, las vías para los alimentos, para la asistencia médica, para que los heridos puedan ser atendidos, para que los civiles no se mueran de enfermedades. Hemos mencionado esto mucho en el Proyecto Mundial Bien Fuera, como Yemen ha sido literalmente aterrorizada por las bombas. Y porque los hutis, ahora que mataron al presidente que representaba al gobierno de Yemen, que querían acusar como traidor que estaba huyendo, y esto parece ser que esto no es así, ha traído un caos peor del que ya existía, causado por Arabia Saudita. Arabia Saudita, pues ustedes bien saben que está bombardeando hasta 2 veces al día de Yemen. No hay alimentos para la gente. Los aviones norteamericanos están abasteciendo a los aviones de guerra de Arabia Saudita en el aire, en el espacio aéreo internacional, llenan de gasolina a los aviones, a los cazas F-15 de fabricación norteamericana, y los llenan de gasolina, de modo que los bombardeos sean continuos, continúen sin cesar en Yemen. Lo que ha pasado entonces es que después del asesinato del presidente de Yemen, los hutis han creado un problema peor. El conflicto sigue creciendo. Esto de Yemen será causa para otro programa
amigos, de Reacciona Hoy. Tenemos que reaccionar ante estas situaciones. No podemos simplemente dejar que las cosas pasen y no tener, especialmente ahora en Navidad. Fíjense ustedes, qué ironía. Jerusalén significa la ciudad de la paz. Y esto es porque la palabra Shalem, o Shalem, como prefieran decirlo, la palabra Shalem como pueblo o como deidad es derivada de la misma raíz que la palabra Shalom, que significa paz. Es así que la interrelación común del nombre Shalem o Shalom es la ciudad de la paz, porque tiene la misma raíz. Es decir, la palabra Shalem como pueblo o deidad es derivada de la misma raíz que la palabra Shalom, que significa paz. Así, la interpretación común del nombre es la ciudad de paz, sitio de paz, la ciudad de paz. Si Jerusalén es la ciudad de la paz, wow, lleva miles de años en guerra, y pues esto no es para reírse, pero es terrible que estas cosas estén sucediendo. Estamos llegando a Navidad, amigos, y estamos en una época en donde celebramos, por supuesto, los hechos que tienen que ver con la paz en el mundo. Queremos que se encuentre la paz en el mundo. De ninguna manera queremos pues que la paz no se logre, queremos que la paz sea una realidad. De este modo, dejamos por hoy, amigos del Proyecto Mundial Vía Afuera, esta edición, pero quiero invitarlos a que, siendo la época de Navidad, quiero saludar a todos los cristianos, a los musulmanes, a todas las personas que buscan la paz en el mundo, que esperan en un Dios, en una revelación de un Dios que ha estado ausente por 2000 años en el caso cristiano, 1500 en el caso musulmán y 5000 años para los judíos. Pues que encontremos la paz y oremos en esta Navidad por las familias, por los pobres, por los deprimidos, por los refugiados, por los desplazados en todas las zonas del mundo, por los pueblos indígenas, por los desamparados, por los indigentes, por los drogadictos, por las personas que habrán de pasar este tiempo de fiesta sin sus familias. Cualquiera sea la razón para que estas personas estén lejos de sus familias y no sea posible para ellos pasar una Navidad en compañía de sus seres queridos. Oremos por todos, por nosotros, oremos por la patria, oremos por el mundo. Es el deseo del Proyecto Mundial Vía Afuera, de Reacciona Hoy como parte del Proyecto Mundial Vía Afuera, que también reaccionemos hacia la paz. Maranatá, ven Señor Jesús. Deseo desde los estudios de Reacciona Hoy, como parte del Proyecto Mundial Vía Afuera, la paz de Cristo, principalmente como cristiano que son, pero la paz para nosotros, para la patria, para el mundo.